Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. 4 centros que luchan contra la malaria en países africanos son los destinatarios del premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, que hoy mismo se ha fallado. Es el segundo de los premios Príncipe en la edición de este año en fallarse. Otro premio le ha caído a diversos ayuntamientos, sobre todo a los gobernados por el Partido Popular, ya que el dinero del segundo proyecto de ley de medidas presupuestarias va a ir para mejorar infraestructuras en muchas de estas localidades. Hablando de mejorar, aquellos que quieren cambiar su físico y quitarse unos kilitos de encima sin cambiar su dieta, sin hacer ejercicio y gracias a las llamadas dietas milagro, deben estar atentos a nuestro informativo porque hoy les mostraremos el caso no muy positivo de una joven asturiana, Vanessa. Será después de los titulares. El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional distingue a 4 centros que luchan contra la malaria en África, una enfermedad que a día de hoy causa en este continente más muertos que el SIDA. Las organizaciones premiadas han sido el Centro de Investigación en Salud de Tanzania, el de Investigación y Tratamiento de la Malaria en Mali, el Centro de Investigación de Ghana y el Centro de Investigación en Salud de Mozambique. El Consejo de Gobierno aprueba el segundo proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes que, según el consejero responsable, cuenta con un crédito total de 147 millones de euros y que se destinará fundamentalmente a financiar inversiones municipales. También servirá para completar el crédito sanitario y financiar una oferta pública de empleo de casi 1.200 nuevas plazas destinadas a reforzar las áreas de servicios sociales y sanidad. Se celebra el Día Nacional de la Nutrición y el Servicio de Endocrinología del hospital ha querido recordar que las dietas milagro no existen. Lo importante es seguir una dieta saludable controlada por médicos que aconsejen cuál es la alimentación más adecuada en cada caso. Como ejemplo, han presentado a Vanessa García, que siguió una de esas dietas y aunque perdió 20 kilos, en 5 meses volvió a recuperarlos. Cada vez son más las parejas que deciden tener descendencia después de los 35 años. En Asturias, más del 54% de las mujeres que solicitan tratamiento superan esa edad. Las listas de espera en la sanidad pública están por encima de los 2 años. En nuestra región se realizan 745 ciclos de reproducción asistida al año, según datos del Congreso Nacional de Fertilidad que se celebra en Oviedo. El Sporting realizó hoy una jornada de entrenamiento distinta para no cargar demasiado las piernas. El habitual partidillo semanal fue a lo ancho del campo y es que no se pueden malgastar fuerzas para llegar frescos al choque ante el Córdoba. El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional ha mirado en esta edición a África, distinguiendo a 4 centros que luchan contra la malaria, una enfermedad que a día de hoy sigue siendo una seria amenaza para la población africana y causa en este continente más muertos que el SIDA. Las organizaciones premiadas han sido el Centro de Investigación en Salud de Tanzania, el de Tratamiento de la Malaria en Mali, el de Ghana y el Centro de Investigación en Salud de Mozambique. Este era el momento en el que el presidente de este segundo premio Príncipe de Asturias leía el fallo del jurado. Decide conceder el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2008 a las organizaciones que lideran en África la lucha contra la malaria, una enfermedad que amenaza al 40% de la población mundial, especialmente en el África subsahariana, donde muere un niño menor de 5 años cada 30 segundos. El jurado ha valorado los méritos y la labor que desarrollan 4 centros de investigación que luchan para romper la relación entre la enfermedad y la pobreza. El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, como se preveía, ha querido vestirse este año de solidaridad y fijarse en África para distinguir a 4 centros que luchan contra la malaria, una enfermedad que sigue siendo una seria amenaza y ocasiona en África más muertes que otras muchas enfermedades más habituales en los medios de comunicación. Se trata de los Centros de Investigación en Salud y Desarrollo de Tanzania, en Mali, en Ghana y en Mozambique. Precisamente este último fue creado en el año 96 por el doctor español
español de origen asturiano Pedro Alonso, quien ya ha agradecido el premio. En la actualidad lo codirige con su esposa Clara Menéndez. Estos 4 centros destacan por sus avances en la búsqueda de una vacuna contra esta enfermedad, así como por sus programas en formación de profesionales. Su contribución a la mejora asistencial en los países en los que se ubica permite paliar las consecuencias de este mal que cada año provoca la muerte de 1 millón de personas en todo el mundo, especialmente en África y especialmente niños. Yo aposté claramente y ayer hice todo el esfuerzo por defender esta candidatura. Pienso que todo el esfuerzo que se haga en esta dirección, bienvenido. África no puede esperar. Estoy muy contenta porque haya sido una organización que mira a África. Yo decía ayer en las discusiones del jurado que dimos 2 premios a Europa, los 2 penúltimos, 2 a Estados Unidos, los 2 últimos, y me parecía ya hora de mirar a África, que se dé a las organizaciones que trabajan en contra de la malaria y en favor de la salud de los africanos y de los niños africanos sobre todo. Me parece estupendo. El jurado ha intentado reconocer con este premio la labor de cooperación internacional que hacen unas organizaciones que están luchando contra una terrible enfermedad que se está cobrando muchas vidas humanas en el continente africano, especialmente en el África subsahariana. Y queríamos hacer este reconocimiento también a África, que hasta ahora los premios Príncipe de Asturias de cooperación internacional no habían podido hacer. Dejamos a un lado el tema de los premios, de momento, porque hay que hablar de asuntos económicos. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el segundo proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes, que cuenta con un crédito total de 147 millones de euros y que se va a destinar fundamentalmente a financiar inversiones para municipios. También servirá para complementar el crédito sanitario y para financiar una oferta pública de empleo de casi 1.200 nuevas plazas destinadas principalmente a reforzar las áreas de servicios sociales y sanidad. Se distribuye en 59 millones, en números redondos estoy hablando, 59.320.000 para proyectos municipales de distinto signo, de proyectos ligados a temas desde rehabilitación de ayuntamientos, de casas consistoriales para hablar con más propiedad, hasta temas culturales, abastecimientos de aguas, carreteras, etcétera. Un conjunto de proyectos que para todos los municipios de Asturias. Y otro componente importante de este crédito, que totaliza los 147 millones, son los recursos que destinamos, en torno a 85 millones, para financiar los servicios sanitarios, el servicio de salud del Principado de Asturias. Y hablándoles de asuntos económicos, el diputado popular Ramón García Cañal ha denunciado hoy que Asturias ha dejado de percibir más de 200 millones de euros de la Unión Europea para inversiones en la región en los años 2006 y 2007. Se trata, según el Partido Popular, de ingresos vinculados a inversiones que de esta forma han dejado de ejecutarse, lo que en un momento de crisis como el actual va en detrimento del crecimiento regional. Por ello ha pedido la comparecencia en la Junta del consejero de Economía, Jaime Rabanal. En los 2 últimos años, 2006 y 2007, el Gobierno contempló unas previsiones que estaban entre las más altas de los últimos años en cuanto a ingresos de la Unión Europea, que alcanzaban una media de casi 190 millones de euros, 190 millones de expectativas de ingresos procedentes de la Unión Europea para hacer una serie de inversiones que se contemplaban en los presupuestos. Sin embargo, la media de ingresos en estos 2 últimos años, 2006-2007, apenas superó los 80 millones de euros. Es decir, solo en los años 2006 y 2007 el Principado ha dejado de percibir más de 212 millones de euros de las previsiones que tenía de ingresos de la Unión Europea que iban destinados a inversiones en el Principado. El gobierno asturiano va a convocar a Galicia para una comisión de coordinación institucional y resolver de una vez por todas ese conflicto de la construcción de una plataforma, de un muelle flotante en la ría de Leo, en el límite entre ambas provincias, Galicia y Asturias. Eso es lo que ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, después de que el responsable de Puertos gallego afirmara que el proyecto no se abandona, que sigue adelante. El Ejecutivo considera que las obras, bastante polémicas, serían perjudiciales para el medio
medio ambiente en la zona, declarada además reserva de la biosfera. Por ello, tratarán de llegar a un acuerdo con la comunidad vecina para que no se construya esta plataforma flotante. Pues que se ponga en marcha esa comisión temporal de coordinación institucional que ambos gobiernos decidieron que era un mecanismo adecuado para gestionar todas aquellas cuestiones relativas a ese espacio protegido, además ahora declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Y por lo tanto, con la máxima celeridad y la máxima urgencia, le solicitamos al Gobierno gallego que designe sus representantes a esa comisión. Creemos que esta es la mejor solución, buscar a través de la vía del diálogo, de la negociación con la comunidad gallega, pues una solución al conflicto que se plantea. La posición de Asturias es sobradamente conocida, nosotros tenemos una buena interlocución con el Gobierno gallego, pero vamos a defender nuestros intereses. Abaratar el gasto farmacéutico en un momento de crisis económica como el actual es lo que pide el Partido Popular, para lo cual reclama que se saquen a concurso todos los contratos farmacéuticos de la sanidad pública asturiana. Los populares aseguran que de este modo se podrían ahorrar parte de los 70 millones de euros que se gastan en medicamentos en Asturias y de este modo rebajar la presión fiscal sobre la gasolina. Ya saben que la gasolina tiene una recarga de algo más de 2 céntimos actualmente por litro, por el famoso céntimo sanitario, en un momento en el que la crisis afecta especialmente a quienes usan el vehículo para trabajar por la subida de esos precios del petróleo. El gasto farmacéutico en nuestra región es en torno a 70 millones de euros. En torno a 70 millones de euros que se negocia con grupos farmacéuticos directamente sin sacarlo a concurso. Si ustedes les preguntan al gobierno, van a decirles, no, hemos sacado unos concursillos. Mire, por favor, no me saquen unos concursillos que han salido, que es prácticamente anecdótico, el volumen. Mi receta de hoy, mi receta para la sanidad asturiana de hoy, y la receta del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular en Asturias es, saquen a concurso el gasto farmacéutico y rebajen la presión fiscal a los asturianos. Yo creo que es una medicina perfecta. Porque probablemente con ese medicamento nos ahorren a los contribuyentes algunas cargas fiscales o algunos recargos que ahora mismo se tienen que pagar, con la excusa de la sanidad. Y terminamos ya de hablar de asuntos que afectan al bolsillo de los consumidores y de las empresas. Ya saben que a partir del próximo 1 de julio la tarifa eléctrica va a subir de forma generalizada para todos. Desde la Cámara de Comercio de Avilés consideran que las empresas energéticas deberían estar exentas de subida o bien recibir algún tipo de compensación. Defienden que este incremento de la luz va a generar grandes costes y con ello pérdida de competitividad y de empleo de 3 empresas muy importantes para la comarca avilesina, como son Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc. Vemos que se van a disparar los costos de estas empresas que vemos en la comarca y que sabemos que van a dejar de ser competitivas. Pero nosotros pensamos que en la comarca de Avilés es totalmente fundamental el que estas empresas tengan un apoyo, por lo que había comentado antes, de que el paro, si no hay venta, se puede disparar. Y la venta ya sabemos que para vender hay que ser competitivos. Y entonces, dado el porcentaje de lo que supone la energía en estos sectores, pues lo vemos muy, muy delicado el tema. Todos hemos oído hablar en algún momento de las dietas milagro, esas que casi sin esfuerzo, eliminando muy pocos alimentos y sin ejercicio, prometen adelgazar muchos kilos. La mayoría de las personas que practican este tipo de régimen son mujeres jóvenes. En este Día Nacional de la Nutrición, el Servicio de Endocrinos del Hospital Central de Asturias ha querido recordar que esas dietas o productos milagro no existen. Hay muchas personas que se someten a este tipo de dietas y que a la larga estas pueden provocar trastornos físicos y psíquicos. Lo importante es seguir una dieta saludable, controlada por médicos especialistas que aconsejarán cuál es la alimentación más adecuada en cada caso. Como ejemplo, el de Vanessa, que ha querido contar su caso.
Las dietas milagro no existen. Muchas personas quieren adelgazar lo más rápido posible y se someten a través de publicidades engañosas a dietas carentes de rigor científico. Y aunque es cierto que se pierde peso, finalmente se vuelve a recuperar esos kilos de más con la misma facilidad. Es el efecto yo-yo, que además puede traer repercusiones físicas y psíquicas en nuestra salud. Vanessa García siguió una de estas dietas y aunque perdió 20 kilos, al dejarla en 5 meses volvió a recuperarlos. La última dieta milagro que hice, estuve como 6 meses, llegué a perder hasta 20 kilos. Era una dieta que restringía al principio todas las verduras y todas las frutas. Sí funciona al principio, pero en cuanto abandonas la dieta, pues vuelves a coger lo que habías perdido. ¿Dónde acudiste para hacer esta dieta? A una parafarmacia. Para adelgazar correctamente se debe seguir una dieta saludable. Eso es lo que recomienda el Servicio de Endocrinología del Hospital Central de Asturias. Lo importante es cambiar los hábitos alimenticios, disminuir calorías y realizar ejercicio físico. En nuestra consulta es que hagan una alimentación como cualquier persona normal, con unas limitaciones en las cantidades. No hacemos dietas restrictivas, sino que damos dietas saludables. De esta forma evitamos que exista esa privación que existe de alimentos, entre comillas, que dicen que engordan, sino que intentamos enseñar a los pacientes a comer mejor. Adelgazar puede ser posible sin necesidad de torturarse y esa es la idea que quiere reflejar este servicio en el Día Nacional de la Nutrición con el lema «Tu dieta es tu vida, cuídala». Las dietas milagro no existen. Y es que los médicos han dado ya la voz de alarma porque un 25% de adolescentes sin sobrepeso utiliza cualquiera de estos remedios infalibles, entre comillas, para adelgazar, lo que puede derivar en otro tipo de trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia. Pero también estas dietas milagro tienen serias consecuencias para el organismo a largo plazo, como el estreñimiento, el colesterol, el tiroidismo o la falta de vitaminas. Además, estos regímenes favorecen el efecto yo-yo, por el que las personas con exceso de peso recuperan incluso más kilos de los que tenían. Y es que el secreto de estas dietas es que eliminan aguas y proteínas musculares, pero no las grasas, que solo se marchan con una dieta saludable y mucho ejercicio. Cada vez son más las parejas que deciden tener hijos después de los 35 años. En Asturias, más del 54% de las mujeres que solicitan tratamiento de fecundación superan esa edad, los 35 años. Las listas de espera en la sanidad pública están por encima de los 2 años para recibir ese tratamiento y es que en nuestra región se realizan 745 ciclos de reproducción asistida cada año, según datos del Congreso Nacional de Fertilidad que se celebrará desde mañana en Oviedo. Las mujeres con más de 35 años obtienen peores resultados cuando se someten a tratamientos de reproducción asistida, según la Sociedad Española de Fertilidad. En Asturias, más del 26% de las parejas mayores de esa edad acuden a realizar este tipo de técnicas para tener hijos. Sin embargo, la mejora en los tratamientos farmacológicos y las nuevas tecnologías compensa actualmente los efectos de la edad. Cuestión que se analizará en el Congreso Nacional sobre Fertilidad, que se celebra en el Auditorio de Oviedo hasta el viernes. Si cogemos el último registro de la Sociedad Española de Fertilidad, del 2004, vemos que más del 26% de las parejas que acuden para técnicas de reproducción asistida van a tener más de 30 y 35 años, y esto va en aumento. En la sanidad pública, muchas parejas que desean someterse a estos tratamientos se encuentran con listas de espera de más de 2 años. La SEF ha solicitado a la Administración más recursos técnicos y económicos para reducir esta situación. El problema de la sanidad pública en esta provincia, ya lo sabéis todos, a la hora de potenciar técnicas de reproducción, pues no se vuelcan tanto como sería necesario para intentar bajar, que en las unidades públicas, en la unidad pública de aquí hay una lista de espera de 2 años y 4 meses. Hay más de 500 parejas en lista de espera. En España hay unas 6.000 parejas al año que van a la consulta por problemas de fertilidad y se realizan unos 60.000 ciclos de fecundación in vitro. Durante el congreso que se celebra en el auditorio se abordarán las nuevas soluciones que ofrece la reproducción asistida.
La Asociación de Libreros de Asturias ha destacado el modelo de ayudas directas que ofrece el Principado para la adquisición de libros de texto. Ha hecho una evaluación y le considera como muy positivo. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de las familias hacen un buen uso de ese importe que el Principado les da a principios de curso, en torno a los 100 euros, sí se conoce que existen familias que después no destinan ese dinero para comprar libros de texto. Por ello, la asociación ha pedido al Gobierno regional que implante algún sistema, por ejemplo, unas tarjetas canjeables para garantizar su uso y evitar que, como digo, algunas familias se gasten el dinero de la subvención para la compra de libros de texto en otras cosas y después los niños pasen el curso sin los libros necesarios. Los libros de texto suponen el 45% de las ventas que hacen a lo largo del año los libreros asturianos. Si no fuera así, muchos tendrían que cerrar. De hecho, la Asociación de Libreros valora positivamente el modelo de ayudas directas que ofrece el Principado a las familias para la adquisición de los libros frente a otras comunidades que apostaron por el préstamo, algo que ha sido muy negativo para el sector. De hecho, en Galicia ese modelo motivó el cierre del 23% de las librerías. Esta medida no solo no es perjudicial, sino que también ha permitido favorecer el que se haya incrementado el porcentaje de participación y de ventas que en el ámbito del libro, justo en esta comunidad, ha sido en los últimos años uno de los objetivos, una de las conclusiones que en el informe se ve en contraposición en el modelo de Galicia, que se han cerrado el 23% de las librerías. Las ayudas del Gobierno regional ascienden a 100 euros para primaria y 130 para secundaria. La asociación, no obstante, denuncia que falta un control del gasto, ya que existen familias que realmente no destinan esa ayuda a la compra de los libros de texto. Para la ayuda a los libros se ingresa en una cuenta corriente, con lo cual no conocemos después nosotros sí lo conocemos, y la administración también, que después va a familias que a lo mejor pues no invierten ese dinero que se les da para el fin que fue creado, para que todos los niños asturianos, sea cual sea su clase social, tengan un libro nuevo como el hijo del rico o el hijo del pobre, ¿no? La compra de libros se garantizaría a través de una tarjeta canjeable. Parece que el Principado se ha comprometido a su implantación, aunque no será para el próximo curso. Hablando de libros, el escritor brasileño Paulo Coelho llegaba esta tarde a Avilés, al Hotel Palacio Ferrera, donde se hospedará durante estos días. Y es que mañana a las 8 de la tarde participará en un acto en el que será entrevistado por el periodista Jesús Quintero para su programa Ratones Colorados en el Teatro Palacio Valdés. Forma parte de las actividades organizadas por el Centro Niemeyer dentro del 20º aniversario del Alquimista. Además, se le hará llegar algunas de los cientos de preguntas que sus lectores han enviado a través de email habilitado por el Centro Niemeyer. Se espera que más de 700 personas se den cita en el Palacio para festejar junto a Coelho los 20 años de su obra más conocida. Ya el viernes se inaugurará una exposición sobre este aniversario en el Palacio de Valdecarzana. Por otro lado, un grupo de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Carreño Miranda de Avilés protagonizarán ese día una lectura de la obra. Las últimas páginas del libro serán leídas por el autor. Tiempo ya para conocer en profundidad uno de los temas de la actualidad asturiana mediante nuestra entrevista. La línea de alta tensión Soto-Penagos sigue trayendo polémica frente a las declaraciones de los responsables de Red Eléctrica Española asegurando que iniciarán su instalación. A pesar de que hay una sentencia en contra, varias asociaciones de vecinos de Siero solicitan a la empresa que acate esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indica que la tramitación de esta línea eléctrica incumplió un precepto legal fundamental al no realizarse un estudio de impacto medioambiental. Aseguran además que el tramo de esta línea, a su paso por Siero, tampoco cuenta con ninguna evaluación sobre su impacto medioambiental. Esto ha sido denunciado por la Asociación de Vecinos de La Arquera. Esta noche se encuentra con nosotros uno de sus miembros, que es Marta Huerta. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, empezamos, si te parece, haciendo historia, contándoles a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, qué es esto de la línea Soto-Penagos y por qué os oponéis a ella. Pues tenemos que ir hace muchos años. Esto es un proyecto de hace 20 años. Nos oponemos a ella porque en principio están cumpliendo un montón de ilegalidades, que ahora hay sentencias que nos están dando la razón y por eso es nuestra oposición. Respetar el medio ambiente, respetar nuestro hábitat, respetar nuestra salud, respetar un montón de cosas, que es lo que nos está haciendo. Entonces es lo que venimos reclamando a lo largo de todos estos años y lo vamos a seguir haciendo. Y más ahora con esta sentencia a nuestro favor, por supuesto.
¿De dónde parte y hasta dónde llega? ¿Qué bueno, recorrido? ¿Por dónde pasa? Sí, la línea parte de Soto de Ribera y llega a Penagos, en Cantabria. Bueno, hay una cantidad de ayuntamientos por los que atraviesa. Hoy en día los que mayor oposición estamos mostrando somos Siero, Nava y Piloña, porque hay otros ayuntamientos que llegaron a acuerdos con la propia red eléctrica y entonces vieron como un principio de solución. Nuestra posición es porque aunque hayan firmado convenios, no estamos de acuerdo con esos convenios que se firmaron y por lo tanto en nuestro caso tenemos un recurso presentado contra ese convenio, aparte de todo lo demás que está en marcha. Las torres sin los cables, eso sí, ya están puestas, ¿no? Como en algunos tramos. No. En la zona de Siero concretamente. En Siero no, pero sí en otros hay una tramos, parte, ¿no? de Siero que sí, pero hay otra parte que no. Correcto. Porque en su día Siero, bueno, en Siero pasaba el trazado original y hubo una oposición muy fuerte en la zona de Carballín, entonces no se construyeron las torres en esa zona. Y ahora es la variante, que sería la que afecta a Valdesoto, por donde se pretende que pase en estos momentos. Bueno, lo que estamos viendo, si no me equivoco, es Piloña, donde sí existen ya esas torres, como decíamos, aún sin los cables, pero donde ya se instalaron estos. Sí, desde luego que gigantes, desde Soto de Ribera hasta la entrada de Valdesoto están las torres puestas y después de Nava hacia Penagos están las torres puestas. Cableado está en la zona de Onís, toda esa zona. Bueno, ¿y por qué vuestra oposición a este asunto? Bueno, nuestra oposición está clara. Lo primero es porque el Concejo de Siero no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, a pesar de ser un requisito legal, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ahora mismo nos lo está diciendo, y que el alcalde de Siero, curiosamente, firmó un convenio con Red Eléctrica de España en el que se comprometió a acatar una evaluación de impacto ambiental que no es un requisito legal, porque tiene menos de 15 kilómetros. Por ley, cuando eso es menor de 15 kilómetros, no se necesita hacer esa evaluación de impacto ambiental. Lo curioso es que lo que es legal no se lleva adelante y lo que no se necesita se haya hecho, ¿no? Entonces estamos detrás de todo esto. Y a la vista de lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, nos ratificamos en nuestra postura de que el convenio suscrito entre Red Eléctrica y el señor Corrales es ilegal. Nosotros tenemos ahí un recurso presentado y estamos esperando noticias y esperando que a la luz de esta sentencia pues no salga adelante tampoco. Porque vosotros... sí, perdón. Sí, además el Ayuntamiento de Siero cumple otra serie de irregularidades porque curiosamente no se contemplan todas las variantes posibles. Entonces nosotros en este momento, y ya desde hace un año más o menos, venimos requiriendo al Ayuntamiento de Siero que por qué ayuntamientos como Nava y Piloña, donde sí se hizo a través de un convenio una compactación de líneas, es decir, Siero tiene 2 líneas de alta tensión, Siero, Puente de San Miguel, que son en Cantabria, llegan a Cantabria. 2 líneas de alta tensión de 220 kilovoltios. Ahora se va a imponer otra, entonces van a ser 3 líneas de alta tensión atravesando el concejo de Siero. ¿Por qué Siero quiere 3 líneas a través de su concejo si puede poner una sola? Porque según tenemos entendido, un único circuito de 400 kilovoltios transporta más energía que 3 de 220. Entonces, nuestro planteamiento es por qué en su día no se contempló esta posibilidad y se dijo a Red Eléctrica que entre las variantes que se le dio a estudiar, que eran predeterminadas, porque no se le dio la posibilidad de que compactara las líneas. Entonces, la Red Eléctrica nos dice que no lo hizo porque el Ayuntamiento de Siero no lo propuso, pero si el Ayuntamiento de Siero lo propusiera, lo podría hacer. Entonces nosotros ahora mismo estamos detrás de todo esto y a ver por qué el Ayuntamiento de Siero niega esta posibilidad de minimizar el impacto. Bueno, sigamos hablando de Siero, porque esta línea Soto-Penagos va a frenar incluso el desarrollo industrial, en cierta medida, de algunos terrenos en Siero, ¿no? Sí, así lo tenemos solicitado a la cuota, porque da la casualidad que el Plan Territorial Especial de Recuperación de los Terrenos de Unosa incluye una parcela de uso industrial entre los terrenos asociados al Pozo de Pumarabule,
que quedaría en la vertical de la variante de Siero. Es decir, la línea pasaría precisamente por encima de la finca y según el propio planeamiento del Ayuntamiento de Siero, tienen que quedar 5 metros por lo menos de distancia a ambos lados de la vertical, lo que quedaría inutilizada la finca. Bueno, eso afecta, por tanto, ya no hay solamente un impacto medioambiental, ¿no? Como vosotros denunciáis, sino incluso algo más grave, ¿no? Que afecta al desarrollo y sobre todo preocupados también por el tema de la salud, porque al fin y al cabo vivimos allí, queremos seguir viviendo allí y bueno, el tema de la salud, hoy en día hay estudios que así lo reconocen, pero que a la hora de presentar alegaciones y demás no lo tienen en cuenta. Bueno, por otro lado, sí queríamos que nos contaras el tema de la sentencia, porque es sumamente curioso que aunque existe una sentencia en contra de Red Eléctrica Española del Tribunal Superior de Justicia, parece ser que ha habido declaraciones de los responsables de esta compañía en los últimos días asegurando que van a seguir, a pesar de ello, con los trámites y con esta línea, ¿no? Nosotros pensamos que la sentencia es clara y que por lo tanto Red Eléctrica debe acatarla y volver al punto cero, que sería lo ideal, dado que la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Industria es posterior a la entrada en vigor de la exigencia legal de realizar una evaluación de impacto ambiental de la totalidad del proyecto. Entonces, por eso sería exigible. Además, si hacemos un poco de historia en todo esto, decir que la línea de alta tensión Sotopenagos no se encuentra dentro de la planificación obligatoria estatal de los sectores de electricidad y gas 2007-2016. Que el 70% del trazado original está afectado por varias modificaciones aceptadas por Red Eléctrica, entre las que se encuentran las 7 variantes, incluidas también ahora mismo la de Nava, Piloña y Siero, que están en tramitación. Por lo tanto, no cabe seguir utilizando el trazado original como referencia de nuevas variantes. Y por otro lado, también señalar que actualmente la línea, aparte de superar esta sentencia, tiene en marcha un contencioso contra la declaración de utilidad pública de las 7 variantes y además un contencioso contra el convenio entre Red Eléctrica y el Ayuntamiento de Siero. Nuestra asociación pertenece a la agrupación de colectivos asturianos ACA y desde ahí se están preparando 3 nuevos contenciosos para cuando salga la utilidad pública de las otras 3 variantes que están en marcha. Bueno, ¿a quién beneficia esta línea? Pues a Red Eléctrica, ¿no? Claro, beneficiará a Red Eléctrica, no sé, sus intereses tendrá. Desde luego a nosotros no, porque los asturianos lo único que hacemos es ceder el terreno. Porque esto es un proyecto único, esto sale de Asturias y llega a Cantabria. En todo el trayecto no hay nadie que se pueda enganchar a ella. Por lo tanto, es una cosa que tampoco tiene mucho sentido. Lo mismo que reclamamos que por qué no se genera la energía cerca de donde se va a consumir, que sería otra solución. Hace unos días los sindicatos Comisiones Obreras y UGT apoyaban esta línea, se desmarcaban un poco de la actitud que tenéis los vecinos. Pues sí. ¿Qué opináis de esto? Pues que nos sorprendió muchísimo porque ahora se ponen al servicio de Red Eléctrica. Da la impresión de que esto tiene que salir a como dé lugar, da igual que esté bien, que esté mal, no se respetan sentencias, no se respeta nada, estamos dando una mala imagen, porque las sentencias que emiten los tribunales superiores son para cumplirlas, no para que la gente se las tome, pues no sé, a risa. Porque más bien es un acto de chulería todo esto, de querer seguir adelante, cuando se les está diciendo que lo que están haciendo no es correcto. Marta Huerta, secretaria de la Asociación La Arquera, seguro que en más ocasiones tendrás que venir a seguir contándonos todo este culebrón de la línea Sotopenagos. Pues sí, es un culebrón, la verdad que sí. Larguísimo. Muy largo. Gracias, Marta. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Cambiando de asunto, seguro que muchos de ustedes recordarán a Omaira Sánchez, aquella niña colombiana que murió ahogada tras quedarse atrapada en una charca. Aquellas impactantes imágenes fueron grabadas por un cámara de televisión española que se llama Evaristo Cañete. 40 años de profesión avalan la trayectoria de este cámara y esta mañana ha compartido sus recuerdos, sus anécdotas y lo que significa estar e intentar contar conflictos tan desgarradores como los ocurridos en Ruanda, en Irak o en el Líbano. Muchas veces conocemos las guerras, las catástrofes humanitarias y sus efectos a través de las personas que nos los cuentan, es decir, de los reporteros.
Evaristo Canete es un cámara de televisión española que ha estado presente en conflictos como los de Ruanda, Yugoslavia, Líbano o Irak. Después de 40 años en esta profesión, reconoce que nunca se piensa, cuando se está grabando, en el peligro que se corre. Simplemente uno está realizando su trabajo, aunque eso no te exime del miedo. En los Balcanes era muy complicado porque si ibas a la zona por donde te movieras estaban los snipers, los francotiradores, si te metías en los bombardeos, llegabas al hotel y seguían bombardeando. El Líbano también ha sido el Líbano en el 83, pues ahí se pasaba mucho miedo porque bombardeaban todo. Estábamos en el hotel y caía una bomba en el hotel, íbamos al puerto, caía una bomba en el puerto, caía una bomba en la embajada de España, o sea, era... Y ahí sí se pasa miedo. A este reportero le gusta pensar que tanto su trabajo como el de las organizaciones no gubernamentales sirve para algo, y recuerda que fue con el genocidio de Ruanda cuando las conciencias empezaron a despertarse. A mí me gustaría que eso sirviera para algo, no sé, cuando lo de Ruanda, pues aquello fue un boom porque vieron a tanto negrito allí que las ayudas fueron, según nos decían, los teléfonos de las ONGs y los de televisión se habían bloqueado de la gente que quería ayudar. Evaristo Canete ha estado en Asturias para participar en la 11ª edición del Premio de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, que organiza la ONG Médicos del Mundo. Y enseguida, en el tiempo dedicado a los deportes, vamos a estar pendientes de la actualidad del Real Sporting y su intento de ascender a la primera división. Los rojiblancos preparan ya el choque de este sábado ante el Córdoba con la baja segura de Gerard, lo que hará que Iván Hernández retrase su posición a la defensa y Michel y Matabuena formen un doble pivote. Por otra parte, en hockey sobre patines, ya ven que no solamente hablaremos de fútbol, las chicas del Biesca no pudieron revalidar ese título de campeonas de Europa, pero estuvieron muy cerca. Las gijonesas cayeron en semifinales contra el Volterra y al final se hicieron con la tercera plaza. Un puesto más que meritorio que las mantiene entre la élite continental. Todo lo vamos a ver después de la publicidad en solo unos instantes. Como les anunciábamos, seguimos de cerca al Sporting de Gijón en ese camino de ascenso a la primera división. Los rojiblancos realizaron hoy un entrenamiento distinto con el objetivo de cargar menos las piernas y llegar más enteros al choque del sábado. Tras 39 jornadas disputadas, no se pueden malgastar fuerzas si se quiere lograr el ascenso. Los de Preciado deben tener cuidado con las tarjetas porque hay hasta 8 jugadores apercibidos de sanción. El Sporting mide el gasto. A estas alturas de campeonato la gasolina está justa y hay que llegar a los partidos con el depósito lo más lleno posible. Por eso el habitual partido semanal se disputó hoy a lo ancho del campo. Para el choque ante el Córdoba la principal novedad puede ser la vuelta de Michel tras su sanción, lo que obligaría a Iván Hernández a retrasar su posición al centro de la defensa. Esta semana vuelve Michel y ya que nos falta gente atrás y también está con el hombro fastidiado, pues parece que me va a tocar a mí ir para atrás otra vez. A última hora hay mucha gente que está apercibida, no sé si somos 8. Y bueno, luego también la lesión de Johnny, de Lucas, de Andreu, pues la verdad que también bueno, hace que el equipo tenga menos jugadores disponibles para afrontar esos 3 partidos. Además de pensar en el Córdoba, los rojiblancos mirarán de reojo a lo que hacen sus rivales por el ascenso esta jornada. A priori el choque más complicado es el del Málaga, que recibe a un Cádiz con el agua al cuello. Es que el Málaga tiene una visita muy difícil, ¿no? El Cádiz tiene buen equipo y encima se la está jugando, o sea que bueno, ese partido pues para mí es más complicado que el de la Real, ¿no? Que la Real recibe a Salamanca, pero bueno, Salamanca está con 50 puntos y bueno, tiene colchón suficiente, todavía no está salvado, pero bueno, tiene un colchón y para mí es más difícil el del Málaga, ¿no? El ritmo de venta de entradas hace pensar que el Molinón registrará otro lleno el próximo sábado. La afición volverá a ser pues el jugador número 12 del Sporting. Y tras el entrenamiento, comparecencia esta misma mañana en la sala de prensa del doctor Gonzalo Revuelta para hablar del estado de los lesionados. Para alguno de ellos la temporada se puede decir que ha finalizado debido a la gravedad de sus dolencias y a que solo quedan 3 semanas de competición. En principio los dos tienen roturas en el aductor derecho, o sea, el aductor del muslo derecho. Y en principio el periodo de recuperación viene a ser alrededor de las 3 semanas, con lo cual
va a ser complicado que ninguno de los dos llegue a tiempo para competir antes de que acabe la liga. Hidalgo, que va evolucionando bien de su tobillo, pero esta semana va a ser imposible recuperarlo también. Y luego durante el entrenamiento ha sufrido un esguince fuerte en el tobillo derecho Omar, que nos hace dudar de su presencia este fin de semana, aunque lo vamos a dejar como pendiente de evolución. Pero se ha inflamado mucho y no sé cómo va a evolucionar. Espero que evolucione bien, pero estamos a miércoles, competimos el sábado, va a ser complicado que esté a tiempo. Intentaremos hacer todo lo posible, pero va a ser complicado. Dejamos al Sporting, no obstante seguimos todavía en el fútbol para hablar ahora de la fase de ascenso a Segunda División B. Los resultados de los encuentros de ida no fueron, ya saben, muy satisfactorios para los equipos asturianos, pero ahora todos ellos confían en poder pasar las eliminatorias. Los 4 conjuntos asturianos que disputan la fase de ascenso siguen preparando los encuentros de vuelta de sus respectivas eliminatorias. Quien más difícil parece tenerlo por el resultado cosechado en la ida es el Real Oviedo. Los azules tienen que remontar un 4-1 en contra, pero se agarran a la estadística de este año en el Tartiere y al apoyo de su afición para conseguir la remontada. El cambio de entrenador puede ser también otro acicate más. El otro equipo de la capital en esta fase, la Universidad, viajará para enfrentarse al Atlético Baleares. Tras el empate a 1 de la ida, los de Pulgar se quedaron con la sensación de que podían haber conseguido un mejor marcador, pero no renuncian a nada y esperan poder dar la sorpresa. El equipo estaba contento por el trabajo realizado, porque la verdad que hicimos un sacrificio importante en el segundo tiempo para conseguir el empate, incluso poder haber metido algún gol más, pero bueno, se dio un empate que no nos dejó satisfechos para nada por el partido que hicimos, pero bueno, que mantiene la eliminatoria abierta y vamos a ir allí, como ya dije antes, sin nada que perder, porque no tenemos ningún tipo de presión por subir, pero sabiendo que vamos a darlo todo y vamos a estar peleando los 90 minutos por conseguir pasar a la siguiente eliminatoria, y si hace falta jugar una prórroga, pues lo que haga falta para poder venir de allí con la eliminatoria pasada. Por su parte, el Langreo viajará a tierras aragonesas para medirse al Barbastro e intentar hacer valer el 2-1 de la ida ante uno de los conjuntos más goleadores de la tercera división. Por último, el Sporting B deberá de remontar el 3-1 en contra que encajó ante el Noja. Bueno, pues dejamos el capítulo futbolístico, nos vamos al mundo del motor. Tras el Gran Premio de Mónaco, el Mundial de Fórmula 1 se trasladará a Canadá, pero en Renault piensan ya más allá de ese Gran Premio de Canadá. En julio llegarán las nuevas evoluciones del R28 y con ellas esperan dar un salto de calidad que les permita luchar por los podios. El 6 de julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará en el circuito de Silverstone, Renault presentará la última gran evolución del R28. Flavio Briatore espera que con las nuevas mejoras del coche, Fernando Alonso pueda aspirar al podio. La idea es mejorar la capacidad de tracción del monoplaza. En Inglaterra, la escudería francesa presentará una nueva suspensión trasera. Renault está desarrollando un amortiguador inercial para el tren trasero. En Montmeló estrenó el delantero, lo que mejoró la aerodinámica del coche. Los ingenieros creen que esa pieza en la suspensión posterior puede optimizar más el funcionamiento de los alerones e incrementar la capacidad de tracción. Los técnicos cuantifican el avance en 2 décimas por vuelta. También se está trabajando mucho en la parte inferior del coche para generar más carga aerodinámica. Al R28 le falta grit, es decir, agarre, adherencia general del monoplaza en las curvas. En Mónaco, los ingenieros de Renault detectaron que sus datos de carga aerodinámica están lejos de los mejores, incluso con los últimos cambios, lo que provoca que el coche pierda su trayectoria mucho antes que los grandes. Esa es la razón principal de los problemas del pilotaje del R28. Aunque han mejorado, la entrada en curva sigue siendo un coche al que le cuesta meter el morro, y si el piloto lo fuerza, la salida de la curva se encuentra con una soberana cruzada. Con esta mejora se pretende ganar otra 1,5 décimas por vuelta. En total, la evolución podría darle a Alonso unas 4,5 décimas. Si esto fuera así, Renault podría estar a la altura de BMW. Cerramos la información deportiva hablando de hockey sobre patines porque el Biesca no pudo revalidar su título de campeón de Europa. Las gijonesas acabaron terceras, cosechando una medalla de bronce que fue recompensa al trabajo realizado. En la semifinal ante el Voltregà, Biesca Gijón mereció mejor suerte porque tuvo 2 claras ocasiones a la contra que pudieron acabar en el fondo de la portería de las catalanas, pero la fortuna les dio la espalda a las fabriles, que vieron como el gol de la victoria llegaba a 50 segundos para el final del choque. De todas maneras, las de Fernando Sierra se repusieron para vencer en el partido por el tercer y cuarto puesto al Coutras francés por 2-0, en una buena segunda parte donde la efectividad resultó la clave.
Durante la primera mitad, en el partido ante el conjunto galo, la igualdad fue la nota predominante, con ataques que morían gracias a las intervenciones de las porteras. Sin embargo, tras el descanso cambió la característica del encuentro, dado que las gijonesas salieron decididas a resolver el partido lo antes posible. Así, a los pocos minutos, la internacional absoluta Natasha Lee inauguró el marcador, después de una buena acción personal. A renglón seguido llegó el segundo tanto, obra de Bárbara, tras culminar una jugada trenzada, sentenciando prácticamente el choque y asegurando de paso la medalla de bronce en la competición más importante de clubes a nivel continental. Al final, el Voltregá se proclamó campeón de Europa tras vencer en el partido por el título a las portuguesas del Fundação por 2-1. Carla Guidici, considerada la mejor jugadora del mundo, resultó decisiva con su tanto para que las catalanas lograsen el oro europeo. De momento parece que las lluvias van a continuar en este mes de mayo en Asturias. Para el jueves día 29 de marzo en nuestra región, en nuestra región se espera cielo muy nuboso, tendiendo durante la mañana a intervalos nubosos en el litoral, con precipitaciones débiles desde la mañana ya y más probables en el oeste de nuestra región y en el interior. Tendremos temperaturas mínimas que no van a sufrir cambio ninguno entre los 12 y los 13 grados y las máximas en ligero ascenso, de forma que en algunos casos podrán superar los 20 grados. Nos despedimos de todos ustedes en lo que respecta al informativo. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página digital, o si además de información quieren conocer opinión, dentro de breves instantes comienza nuestro debate público. Hasta luego.